Esperamos a que se inicie la grabación. Bien, yo voy a utilizar esta báscula, es una báscula de cocina que me permite medir en diferentes cantidades, en diferentes unidades de medida, en libras, en gramos y demás. ¿Por qué de cocina y no una báscula estándar de las que utilizan ustedes, por ejemplo, para pesarse uno y saber cuántos kilogramos tenemos? Bueno, lo hacemos así porque las que utilizamos para medir el peso de personas tienen una cantidad mínima a pesar de alrededor de los 100 gramos. Entonces, para cosas pequeñas no les va a servir, porque si pesa 90 gramos, si pesa 80 gramos, 20, no se los va a reconocer y no van a saber cuánto pesa el objeto, ¿sale? Dime, Kevin. Ya le puedo poner en kilos, perfecto. Entonces, yo voy a usar esta que es de cocina. Si no tienen báscula, no es el fin del mundo, pero sí espero que por favor trabajen con el resto de cosas. En el caso que voy a mostrar yo voy a usar ahorita este recipiente pequeño. ¿Me hubiera gustado uno más pequeño todavía? Sí, me hubiera gustado uno más pequeño todavía, pero es el más chiquito que tengo de una forma más o menos geométrica. Este tiene una pequeña inclinación porque está redondeado, pero yo voy a considerar que las medidas que tome de la parte superior son las medidas estándar de todo el objeto. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Para que los objetos que no tienen una forma definida, como lo son el azúcar, la harina, el agua, yo la puedo colocar aquí y va a tomar la forma de este objeto y por consecuencia podré conocer, conociendo el volumen de este objeto, el volumen de harina, de agua o de azúcar que tenga yo. Una vez colocado el objeto aquí, por ejemplo el azúcar, aquí tengo azúcar, se está regando un poco. Una vez colocado aquí, podré pesarlo en la báscula. Quité el topper, o sea, quité la harina del topper, pero okay. Tiene bolsas Ziploc. Ok, el problema de usar Ziploc es que no vas a poder saber el volumen. No, hablo de la harina. La tengo en una bolsa Ziploc. No hablo de que... Perfecto, ahí la vamos a mantener hasta que la vayamos a utilizar. Entonces, una vez colocado aquí, en el caso de mi báscula en particular, si yo coloco el objeto aquí y la enciendo después de esto, no me considera el peso del plástico, entonces me lo va a eliminar por completo el plástico y solo obtendré el gramaje de la harina, el azúcar o lo que yo haya puesto aquí. Para los que no tengan báscula, bueno, no se preocupen. Trabajaremos o podrán trabajar con los objetos que sí tienen gramaje, la mantequilla, las galletas, algunas barras de plastilina vienen con su gramaje, por lo que ya no necesitan la báscula para esos objetos. Por eso se solicitaron objetos en específico que sí puedan tener el gramaje. Por ejemplo, el azúcar, bueno, pero el azúcar viene en la bolsa de gramaje, el kilogramo, y no le puedes sacar muy bien el volumen a la bolsa, ¿vale? Porque como es una bolsa, se mueve. El yogur, por ejemplo, también. ¿Qué problemáticas puede haber ahí? Pues problemáticas no. Si el yogur puede servir. Que desde aquí mi objeto no es perfectamente un prisma rectangular ni un cubo. Entonces, como no es perfectamente esto, va a haber un error con la taza medidora si la tengo yo. ¿Sí? Ok. Entonces, no va a tener exactamente las medidas que yo saqué de volumen, pero va a ser una buena aproximación para conocer la densidad del objeto. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a demostrar qué es lo que voy a hacer. Lo hago con la harina, que es más complicado, y posterior a eso, continúan ustedes, perdón, con el resto de objetos. Tengo aquí harina también, una lata de leche, pero no es leche. Y tengo por aquí una tacita medidora también. Así aquí podemos tener una tacita medidora. Esta taza medidora la voy a ocupar para pasar la harina de un objeto, el bote, a mi cubito, que no es un cubo, pero se asemeja a un prisma rectangular. Vaya rollo, yo no tengo ni cuchara medidora. Triste mi vida. Ojo, puede ser una cuchara cualquiera o lo podría agarrar y lo podría empezar a vaciar. No quiero hacer un regadero aquí de harina porque no quiero ensuciar de más y no me gustaría que ustedes hicieran un reguero de cosas porque no quiero que los regañen sus papás. ¿Sale? Esa es mi madre. Entonces voy a hacerlo así, voy a colocarlo aquí y lo que me tarde, pero es que mi cuchara es muy pequeña. Bueno, hazlo con calma. Lo principal es que hagas la práctica, aunque no la termines durante esta clase, tampoco es preocupante, y que te quede más entendido el concepto de densidad. Y cómo es que objetos... o cucharadas? Voy a usar tantas cucharadas como sea necesario para poder llenar este objeto. ¿Sale? Ay, es para llenar, ¿sale? Todo eso. Lo voy a llenar. Ojo, por eso les decía que usaran un traste pequeño, no un traste muy grande. Lo que voy a hacer es volver a encenderlo. No lo había encendido. Y ahí ya con todo y el plástico me están pesando 0 gramos. ¿Por qué?
porque se está ajustando al peso que tiene en ese momento. Conforme voy colocando la harina, va a ir detectándome el peso que tiene ahora. Por ejemplo, ahora tiene... ok, tengo que ponerla en una base, veamos. Tengo que poner una base sí o sí, si no, no me lo va a detectar. Voy a tratar de ponerlo. ¿Por qué no me lo detecta? Porque los sensores que tienen este tipo de básculas se encuentran en las patitas que están en la parte de abajo, en esta parte de aquí. Entonces, si no me detecta esto, de hecho, si yo lo presiono, vean que cambia la báscula, porque tiene que sentir el peso. Si yo lo sostengo así, no lo va a detectar. Ustedes, por eso, si tienen báscula, pónganla en la mesa. La voy a colocar en este libro. La voy a apagar y la voy a volver a encender. Vamos a esperar un segundo, listo. Entonces ya en este libro ya me detecta la presión que tiene sobre las patitas. Eso es acerca de cómo funciona la báscula. No es relevante realmente. Ahora sí ya me marca 0. Y conforme vaya colocando la harina, que ustedes ya deberían estarlo haciendo también, me va a ir marcando el peso. Aquí dice que tengo 7 gramos de harina. No, ya son 10 gramos de harina. Acá me dice que son 40. Y lo sigo colocando. Voy a tratar de llenar mi recipiente maestro, yo ya bien. hice eso y con la harina quedó todo manchado en mi pantalón. Bueno, pues dije que lo hicieran con cuidado. Cuidado. No, Si te hombre, profe, fijas, yo no estoy regando harina. No, sí, maestro, pero yo lo hice con el dedo. Pues no, como les mencioné, Sí. que usarán una cuchara es una cuchara. o Profe, una taza medidora. yo no pude encontrar un topper más chiquito. Yo encontré unos que son medios, Ok, no unos, te unos preocupes. Voy a grandes. mostrar cómo se hace esto y yo te explico Y qué son puedes medios, hacer. son medio. Y hay otra, pero es porque ya no tenía más bolsas de Ziploc para poner el azúcar, pero tengo un topper que no es ni tan rectangular. Ok, Claudia, no te preocupes. Ahora te voy a decir cómo podemos solucionar eso o al menos cómo podemos hacer la gran parte de la práctica sin necesidad de que batalles con el topper, ¿sale? Ujú. Pues aquí va. Ya tengo yo mi topper llenito de harina. Ahí está. Y me dice a mí mi báscula que pesa vamos a esperar a que se detenga, 121 gramos. Tengo 121 gramos de harina según la báscula, ¿ok? Ustedes tienen que hacerlo en la mesa para que la báscula lo detecte bien, porque yo aquí si lo muevo, como lo estoy sosteniendo con el libro, cambia el peso. Si está en la mesa no va a ocurrir eso, ¿ok? Si no tienes báscula, no te preocupes, Sofía, te voy a explicar cuáles pueden hacer sin la báscula y qué cambios harás para este que sí necesita báscula. Ahora lo solucionamos, no te preocupes. Me pesa entonces aproximadamente 120, porque como lo muevo, cambia 122, 118. 120 gramos aquí, ¿sale? Lo voy a retirar. 120 gramos. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tomar en un documento de Word, en mi libreta, donde ustedes quieran. Yo tengo aquí mi libreta, pero mi pluma, mi hija se la llevó. Es un bebé, entonces lleva cosas. Ah, Bueno, no bueno. importa. Lo voy a anotar en Word, ¿sale? No lo voy a hacer en la libreta, lo voy a anotar en Word. Aquí abro mi documento rápidamente. Ah, Hago perdón, se una me olvidó tablita. desactivar No te preocupes. bueno, No te preocupes. Recuerda que por eso se les avisó que se iba a grabar para que puedan, si lo desean, desactivar sus cámaras. Insertar. Voy a poner aquí una tablita de 2. No lo están viendo, pero es para que lleven un control. Yo pongo una tabla y le voy a decir harina, 122 gramos. ¿Ok? Para este único objeto. Voy a presentar la pantalla con la esperanza de que se grabe precisamente esta parte. En lugar de la cámara aquí, para que vean la tabla. Ahí se observa el documento, chicos. ¿Me pueden corroborar, por favor? Sí, profe. Aquí voy a poner, gracias por corroborar. Voy a poner, no sé, material u objeto, no sé, objeto. Lo cambiamos. Y aquí vamos a poner masa. Recuerden que la masa es la cantidad de gramos que tiene un objeto. ¿Cuánta materia tiene este objeto? Ahora, ya tengo, me falta una columna, ya tengo el objeto, tengo cuánto tiene de masa y me faltaría cuál es el volumen de este objeto. Este objeto en particular tiene un volumen que su forma es un prisma rectangular. ¿Cómo voy a calcular el volumen? Pues con la fórmula para prisma rectangular, que sería lado por lado por lado, o base por largo por altura, dependiendo si es más un cubo o es un rectángulo, como en este caso. Para medirlo, vamos a usar una regla. Voy a ir por mi regla, que se quedó de aquel lado.
voy por la regla y lo que único que van a hacer es tomar su regla, medir su objeto y calcular el volumen de dicho objeto. Vamos por mi regla. Y aquí tenemos una de metal. Tenemos, ¿ya está la cámara? Ya está. Tenemos esta regla. Puede ser cualquier tipo de regla, escuadra, flexómetro, lo que sirva para medir, ¿sale? Que tenga una escala para medir, que es una escala, esta separación que tiene donde marca los centímetros o, en el caso de abajo, las pulgadas. Cualquier objeto con una escala, obviamente una escala real, no una que ustedes hagan ahí con líneas, nos va a servir. Ah, maestro, ¿esa puede servir? Cualquier Algo regla. así, es rosada, ok. pero no. A ver si se ve la cámara. A ver, dame No, un segundo. no me ¿se ve? sirve la cámara. Ah, ya. ¿Se puede hacer con esta? Sí, es tiene una regla. Sí. Mientras tenga marcados los centímetros, se puede llevar a cabo, no te preocupes. ¿Qué voy a hacer? Voy a medir el objeto. ¿Lo puede medir antes de poner la harina? Sí, pude. No lo realizamos, lo hacemos ahorita, no pasa nada. Milímetros. Voy a medir cuánto mide de ancho. Mide, en mi caso, la parte interna, que es donde se contiene la harina, mide 11 centímetros de ancho. Y de este lado, de profundidad, mide 11.3. No es exactamente un cuadrado. 11 por 11.3, corroboramos la medida. No, 11.3 y 11.3 en ambos lados. Es un cuadrado, 11.3 y 11.3. ¿Y cuánto mide de altura? Lo vamos a medir también, considerando el inicio y hasta dónde llega la harina. De profundidad son, para mi caso, 5 centímetros, ¿sale? Yo tengo unas medidas de 11.3 por 11.3 por 5 centímetros. Entonces voy a colocar aquí en volumen que tengo 11.3. Voy a ponerlo con ecuación. Recuerden que es más cómodo en cuanto a la visualización. 11.3 por 11.3 por, ¿cuánto dijimos? 5. Pues calculamos el volumen y mide 638 centímetros cúbicos. Mide 638 centímetros cúbicos según el cálculo que tengo aquí. Vamos a revisar que esté los números ingresados de manera correcta. 638.45. 638.45 centímetros cúbicos. Profe, una pregunta. La respuesta, dime. ¿Por qué, después de 11.3 por 11.3, ¿por qué por 5? Ah, por la altura. Para calcular el volumen de un prisma, prisma rectangular, te pongo ahorita la imagen de un prisma rectangular o un cubo. ¿Dónde estás? No sé, la imagen nada más, copiar imagen. Vamos a, según yo están viendo Word todavía. Este es un prisma rectangular. El mío, a pesar de que no es tan alto, se parece más o menos a esto. O es también muy parecido a un cubo. Sería este. Entonces, para calcular el volumen de estos objetos, el volumen, yo tengo que sacar el área por la altura. Mi área es base por ancho, ¿no? O base por profundidad, que sería 11.3 por 11.3. Esa es mi área. Y eso lo multiplico por la altura. En mi caso ya no es la misma altura de 11.3 porque no es un cubo, es de 5. Entonces hago área 11.3 por 11.3 y ese resultado lo multiplico por la altura de 5 centímetros. ¿Ok? ¿Me explico? Ok, profe. Perfecto. Entonces ya tengo yo, veamos el chat, que alguien mandó mensaje. Yo tengo un topper igual al del profe, excelente. Luego tienes el topper de ganador de la vida. Tú muy bien. Entonces, flexómetro, pues sí, con el flexómetro también, Marco. Yo también tengo uno, pero me acordé de esta regla, entonces en lugar del flexómetro usé esta. Pero el flexómetro te sirve perfectamente porque también sirve para medir, para eso es. Entonces, ya tengo el peso, la masa, y ya tengo el volumen. Díganme, por favor, ¿cuál es la fórmula para calcular la densidad? Que no están todos de golpe, que se hablan tan rápido que suena como un silencio profundo. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es? Maestro, es que pues, obvio. Maestro, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la fórmula para poder calcular la densidad?
Ustedes ¿Masa pueden entre checar. volumen? Perfecto, masa entre volumen. Entonces, la densidad, vamos a poner aquí otra, vamos a poner densidad, es masa entre volumen. Voy a poner la fórmula para que nos quede aquí en todo momento. Ponemos, recuerden, la densidad se simboliza con la letra griega rho, que es esta que tenemos aquí, rho minúscula. Esta, ¿sale? Rho. La densidad es igual a masa sobre volumen, como nos dijo su compañera. Para volumen solemos utilizar la B mayúscula. Voy a acercar la pantalla para que sea mejor. Entonces, esta fórmula la voy a hacer para todos mis objetos, para todos mis objetos, ¿sale? ¿Qué densidad tiene la harina? Según los cálculos que tengo aquí. Les van a salir valores ligeramente diferentes porque pues tendrán ustedes, a la hora que yo lo medí, va a haber un error porque mi objeto no es perfectamente cúbico. Tiene una especie de redondeos. Entonces, va a haber un pequeño error, pero es un error que no nos genera demasiado inconveniente, ¿sale? Entonces, tengo esto medido, tengo el volumen colocado, la masa, y hago la fórmula. Vamos a poner aquí. Bueno, no voy a poner la fórmula ahí, voy a hacer directamente el valor, 122 entre 638.45. Y me da 0. Vamos a ponerlo con ecuación también para que se puedan colocar las unidades correctamente. 0.1910. 1910. Centímetros, no, sería gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque tenemos la unidad en gramos, la unidad de masa es gramos y la unidad de volumen que estamos empleando es centímetro cúbico. Si tuviéramos kilogramos aquí, tendríamos que tener metro cúbico acá, ¿sale? Recuerden que es kilogramo metro sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. Y esta es la densidad de la harina. Con esta densidad ya puedo yo contestar preguntas como ¿cuánto pesaría un cubo de metro por metro lleno de harina? Porque conozco su densidad y conozco el tamaño del cubo. Puedo sacar cuánto va a pesar. Si conozco la masa y conozco conozco la densidad y conozco el volumen, puedo calcular la masa. Entonces ya puedo saber cuánto se necesita soportar si tienes un cubo de harina encima, por ejemplo, que no nos va a pasar, esperemos que nunca, pero podríamos contestar preguntas de esa índole. O cuánto pesa un bloque de hielo, de tanto si conocemos la densidad del hielo. Para poder transportar algo, podemos saber a lo mejor cuánto es el peso máximo que permite mi vehículo y saber si lo puedo llevar en él o se convierte en un riesgo. Bien, así como hice eso, chicos, van a hacer con el resto de objetos. Pero, profe, yo no tengo báscula. No pasa nada. Vas a hacerlo con los objetos que conozcas ya su gramaje. Es decir, la harina, bueno, la harina necesita báscula, perdón, sería la mantequilla de los que le pedí, el tubo de galletas, si es que lo tienen también, y la plastilina, sí, la que tienen, trae gramaje. Quien me mencionaba acerca del Play-Doh, no tengo a la vista mi bote de Play-Doh, nada más tengo uno y no sé dónde está ahorita. Pero según yo, vienen con el gramaje. Vamos a buscar una imagen de Play-Doh ahorita rápidamente. Según yo, vienen con el gramaje. Sí, viene aquí. En la parte de abajo te tiene que traer, mide, pesa, perdón, 112 gramos. Lo que trae dentro, 112 gramos. Lo que vas a hacer con el Play-Doh, por ejemplo, es, las galletas no dicen, yo las que yo he comprado, sí, pero pues, vamos a ver qué galletas son. Es que son unas que venían en un paquete, en las que vienen varias así de okay, cubo, ya. y como son diferentes, el empaquetado no dice. Sí. Entonces puedo con el azúcar, que pues como la medí en una taza, pues sé que es medio kilo, y con la mantequilla porque dice. Ok, lo de la taza de azúcar. Profe, yo soy la que tengo la plastilina Play-Doh y no me dice cuál es porque está chiquitito. Son 120 gramos. Si es una de Play-Doh, o sea, si es completo el botecito que tienes, pesa 112 gramos. Pero déjame le abro la cámara para mostrar este botecito. Es de, Okay, dame un dice segundo. Play-Doh Plus. Vamos a ver. Es como este tipo. Ok. Sí, aproximadamente 112 gramos, porque es más o menos el mismo tamaño que un bote estándar de Play-Doh. Entonces, es aproximadamente 112 gramos. Nuestros resultados, ¿qué va a pasar? Bueno, como no tenemos equipo
de calibración, porque el equipo de calibración o los equipos científicos son mucho más precisos que mi báscula de cocina, por ejemplo, o que mi regla para medir. No pasa nada, tendremos resultados aproximados que nos van a servir para ver la diferencia de densidad de los objetos. Por ejemplo, yo no tengo suficiente azúcar ahorita para poder, voy a pasar mi harina de vuelta al bote de harina, para poder llenar este bote de harina. Bueno, este bote de plástico que tengo. El que llene con harina, repito, no tengo la suficiente azúcar para llenarlo. ¿Esa es una problemática? Técnicamente sí, pero le vamos a buscar una solución. Tengo, aunque no tengo suficiente azúcar para este bote, tengo mi taza medidora. Y ojo al que decía que una taza medidora son medio kilo de azúcar. No exactamente. De hecho, si tú buscas una taza de azúcar en gramos, te dirá que son alrededor de 200 gramos. Entonces, no es medio kilo. No, profe, es que mire, la mía viene con medio kilo, mire. A ver, le enseño. Pero baste para allá. Vamos a Aquí ver. dice 500. A ver, dame un segundo. Ah, ok, ese tipo de taza. 500, pero ojo, no dice gramos, dice mililitros. Es lo mismo. No, ojo, no, cuidado, no. El mililitro es una unidad que sirve para medir líquidos o ciertas sustancias. No es directamente proporcional a gramos. ¿Por qué? Porque dependiendo la densidad va a cambiar. Es decir, si tú llenas esa taza con agua, probablemente sí sean 500 gramos de agua. Pero si la llenas con tierra, no va a ser 500 gramos. Si la llenas con azúcar, no va a ser 500 gramos exactamente. Si la llenas con galletas molidas, no va a ser 500 gramos. Si la llenas de mantequilla, si la llenas de betún, dependiendo con qué la llenes, como cada objeto tiene diferente densidad, pesará diferente. Y eso es lo que quiero llegar, que aunque tengamos el mismo volumen en todas las ocasiones, usando este traste, por ejemplo, para cada sustancia que yo inserte en él, tendré un peso diferente. Voy a ver si de casualidad, es que no va a alcanzar mi azúcar. Ayer mi mujer hizo pastel, porque, no sé, tiene la capacidad de hacer pasteles. Y no, ya no tengo suficiente azúcar. Voy a hacerlo en el pequeñito. Voy a usar este de aquí. Para los que están viendo todavía la cámara, lo acabo de mostrar, y si no, te lo vuelvo a poner en pantalla. Y voy a llenarlo de azúcar. Esta clase es la explicación, y ya la siguiente, cuando puedan trabajar ustedes con toda la calma del mundo. Coloco otra vez mi báscula, coloco el objeto primero aquí. ¿Por qué primero aquí? Porque esto me va a registrar el peso y considerarlo como cero, como si no hubiera nada. La enciendo, me aseguro de que marque cero. Ahí está, marcando cero. Y ahora lo que voy a hacer es colocar azúcar dentro de ella. Ustedes no lo van a hacer con la báscula en la mano, lo van a hacer con la báscula en la mesa y con muchísimo cuidado. Yo voy a tener cuidado de no regarla, a pesar de que lo tengo en la mano, y lo voy a llenar. Lo voy llenando y va cambiando el peso, va cambiando y un poco más hasta que se llene este contenedor. Ahí está, poquito a poquito, no tenemos ninguna prisa. Ahí está, completamente lleno. Con mucho cuidado retiro el azúcar, viendo que no se caiga. De este lado. Vamos a agarrar el azúcar que sea del mismo tamaño que la cuchara. El azúcar que sea del mismo tamaño de la cuchara. Van a buscar, voy a ponerlo por acá, son 7 gramos. Van a buscar llenar el mismo contenedor con los objetos. ¿Para qué? Para que no haya variación. Para que no haya variación entre el volumen. Pero a pesar de que no pudieran usar el mismo contenedor, te voy a mostrar cómo pueden solventarlo. No pasa nada. Todos los problemas que ustedes encuentren tienen solución. Voy a apagar mi báscula otra vez, lo voy a pesar nuevamente. Ya no lo voy a hacer en pantalla porque me cuesta más trabajo sostenerlo con la mano. Son 60 gramos aproximadamente, 66. Y lo que voy a hacer ahorita es restarle el peso del contenedor. 66 con azúcar. Y sin azúcar son 14. Entonces son 52 gramos de azúcar los que vi ahí. 52 gramos de azúcar, ¿sale? Entonces vengo aquí a mi tablita. Azúcar. Tengo 52 gramitos de azúcar. En mayúsculas, ojo ahí. Gramos de azúcar. Y tengo que conocer en cuánto de volumen. Bueno, pues voy a ver cuánto mide de diámetro. De diámetro mide 5.1. Y de altura mide
3.3, 5.1 y 3.3. El volumen de este objeto, voy a poner aquí 5.1 y 3.3, ya no lo puedo sacar con la fórmula con la que saqué el del cubo, porque el volumen de un cilindro no se calcula igual que el volumen de un cuadrado, de un cubo, de un prisma rectangular. Cada uno de los prismas que existen tienen su propia fórmula, su propia manera de calcular. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la fórmula para calcular el volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro se calcula como pi por radio al cuadrado por altura. Ojo, yo no tengo el radio, yo tengo el diámetro. No pasa absolutamente nada porque la mitad de mi diámetro va a ser mi radio. Estas fórmulas deben de conocerlas porque las han llevado en sus clases de matemáticas, ¿sale? Aún así, si no las conocen, no pasa nada, están en la computadora, googlean el volumen de un cilindro, fórmula, o fórmula, volumen, cilindro, y obtendrán la fórmula. Entonces es pi por radio al cuadrado por la altura. Pi es un valor constante, el 3.1416. Yo no voy a usar el 3.14, voy a meterle a mi calculadora el símbolo de pi, que se muestra aquí en la cámara, a ver si se enfoca. No veo si se enfocó. Ahí está mi símbolo de pi. Mi calculadora lo permite. Si el de ustedes no lo permite, utilicen 3.1416. ¿Sale? Va a haber una aproximación. Pi por radio al cuadrado. Yo no tengo el radio, tengo el diámetro de 5.1. Lo puedo dividir entre 2 y obtener el resultado de cuánto va a ser entonces mi radio. En este caso serían 2.55. Porque puedo poner pi por 2.55 al cuadrado por la altura. ¿Cuánto es la altura? La tenemos marcada aquí, 3.3. Mi volumen es de 67.41 centímetros cúbicos. Y con este volumen también puedo calcular mi densidad, aunque no sea la misma figura geométrica o el mismo prisma que utilicé antes. 67.41 centímetros cúbicos. Calculo mi densidad. ¿Cómo lo calculo? Bueno, con la fórmula masa sobre volumen, 52 entre 67.41 centímetros cúbicos, y me va a dar 0.77. Insertar ecuación 0.7713, porque estoy usando 4 decimales, también ustedes por favor, gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, con esta información, fíjense que la densidad es mucho mayor que la de la harina. ¿Esto qué significa? Que si yo hubiera llenado el mismo contenedor que utilicé para la harina, hubiera obtenido un gramaje mucho superior, mucho más grande, muy superior. Pero no lo puedo llenar porque no tengo suficiente azúcar. No pasa nada. Puedo calcular ahora cuánto pesaría ese contenedor si estuviera lleno de azúcar. ¿Por qué lo puedo calcular? Porque conozco la densidad del azúcar, conozco el volumen del contenedor y puedo despejar esta fórmula. Para saber la masa, despejo masa, tengo este volumen que lo está dividiendo. Para poderlo eliminar, multiplico todo por volumen, pero lo que haga de ese lado de la igualdad, también tengo que hacerlo del otro lado de la igualdad y multiplicar por volumen. Por lo que me quedaría masa es igual a densidad por volumen. No lo voy a cambiar. Masa es igual a densidad por volumen. Entonces yo puedo multiplicar volumen del contenedor, densidad de la sustancia, esa es la palabra que yo buscaba, sustancia, y obtener la masa que tendría este contenedor lleno de azúcar. Vamos a hacerlo en la calculadora. Sería... Ok, sería 630, uy, ahí está. 8.45 por 0.7713. Pesaría 492 gramos. Este mismo... Ya son las 11:43. Vamos a terminar ya. Este mismo objeto pesaría 492 gramos. Es decir, incrementaría muchísimo su masa. ¿Debido a qué? A que la densidad es diferente. Vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Continuamos la próxima clase en la cual ya están trabajando ustedes, ¿sale? Termino la grabación y se pueden retirar.